es aquella disciplina en la cual la persona, el que está estudiando esta materia, busca una explicación de las cosas de una manera razonada, mediante el uso de la razón, busca explicarse el porqué de las cosas, ¿sí? Bien, hemos visto también que la filosofía se articula a partir de métodos. Si bien la filosofía no tiene un objeto de estudio, pero sus aportes han permitido que otras ciencias se desarrollen, ¿ya? La filosofía ha permitido que otras ciencias se desarrollen. ¿Por qué? Porque la preocupación de la filosofía es saber por qué, para qué y cómo se producen ciertos fenómenos en nuestra realidad, fenómenos que a su vez generan conocimiento. Hay un fenómeno y a partir de la explicación que tengamos de él, vamos a adquirir conocimiento. Eso es filosofía. Bien, a partir de ese razonamiento, lo dirigimos hacia determinados objetos de estudio y tenemos las ciencias. Las ciencias se articulan a partir de métodos razonados, racionales, gracias a los aportes y la contribución de la filosofía. Bien, ahora tenemos las escuelas filosóficas. Vimos también las ramas, hay que recordarlo, ¿no? La axiología, que también les dije que anotaran, los tendrán en sus apuntes, me imagino. La axiología, con X, es esa rama de la filosofía que estudia los valores. La ontología, y también se los dije, estudia el ser, es decir, al hombre, pero lo que es el hombre interiormente, ¿ya? La ontología estudia el ser, lo que el hombre es interiormente, ¿ya? Porque físicamente, por ejemplo, tenemos la antropología, que es una ciencia aparte, que estudia al hombre. Hay una antropología física, que estudia físicamente al hombre. Otra antropología social, que estudia la interacción del hombre con sus semejantes, y así por el estilo. Bien. Entonces, también tenemos otras como la estética, que estudia la belleza, el arte, por ejemplo. El arte es una actividad, ¿ya? Es una actividad. Y también el arte es una rama del conocimiento, pero enfocada en la estética, ¿ya? Enfocada en la estética. Bien, la estética es el elemento que justamente estudia el arte. Las manifestaciones artísticas parten de la estética. Muy bien. Ahora vamos a ver las escuelas filosóficas. Son muchas, ¿ya? Son muchas. Y acá vamos a ver las escuelas filosóficas, como el racionalismo, que tiene como eje, como base, la razón. La escuela racional va a sostener que todo aquello que percibimos como conocimiento parte de la razón. Todo aquello que recibimos o percibimos como conocimiento parte de la razón. ¿Pueden ampliar un poquito esa imagen? A ver, por favor. Si la amplían, mejor. Muy bien, ahí dejamos y empezamos con el racionalismo. Dice, acentúa el papel de la razón para adquirir los conocimientos. Es decir, lo primordial para adquirir conocimientos es la razón, ¿ya? Si no aplicas la razón y no te fundamentas en la razón, no podemos hablar de conocimientos. No puedes hablar de adquirir conocimientos. Es una tendencia que se opone al empirismo. Se opone al empirismo. Vamos a ver luego qué es el empirismo. La otra escuela es la fenomenología o fenomenológica. ¿Y qué nos dice la fenomenológica? Estudia lo que aflora como lo son los fenómenos. Estudia lo que aflora como lo son los fenómenos. Fenómenos son aquellos que, ¿sí? Surge un fenómeno. De manera casual surge un fenómeno.
por algo son fenómenos, son algo que nosotros no podemos explicarnos a priori, de inmediato. No nos explicamos un fenómeno inmediatamente. O sea, de inmediato no nos podemos explicar un fenómeno. Nos va a costar averiguar, indagar, tratar de explicarnos, reflexionar sobre el mismo, en fin. Pero no podemos conocer un fenómeno a priori. Por algo es un fenómeno. Es algo que en un primer momento no vamos a poder explicar. Eso es lo conocido como el escepticismo. ¿Ya? El escepticismo, es decir, ser escépticos. ¿Ya? Ser escépticos. Escuela basada en la duda, en contraponerse a algo. Es decir, para ellos el conocimiento puede surgir a partir de la duda. Si no hay duda, si no dudamos, no podemos adquirir ningún tipo de conocimiento. Bien, el racionalismo, ¿con quién tiene que ver? Y acá, para terminar con los tres, vamos a poner ejemplos. El racionalismo, la razón. Cuando una persona dice, no, un momentito, yo no me guío por apasionamientos, tampoco me guío por emociones, para tomar una decisión y hacer algo, acudo a la razón. Decimos, no, dice, lo que tú estás diciendo está mal, ¿no? No es así. ¿Cómo va a ser así? No tiene lógica, no tiene razón, no tiene coherencia lo que dices. Se han escuchado, ¿verdad? Decir eso. Bien, la persona racional es la que justamente se deja guiar por este racionalismo. Hay que razonar sobre lo que estamos viendo o, en tal caso, sobre lo que estamos leyendo. Siempre hay que usar la razón. Privilegian el uso de la razón. Esas son las personas racionales. Cuando de repente tú estás en un paseo con esa persona y te dice, un momentito, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Es posible ir? ¿Cómo podemos llegar? Si se puede llegar, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo podemos? ¿No? Entonces, la persona racional tiene esa tendencia. La fenomenología, ¿no? Un fenómeno, por ejemplo, ¿no? A veces decimos el fenómeno del niño. Y es un fenómeno porque es anómalo. No sucede siempre, sucede de manera ocasional. No sucede permanentemente. Entonces, nosotros tenemos un verano con pocas lluvias acá en Lambayeque, y en las estaciones de invierno, otoño, casi no hay lluvias. Y en verano, una que otra lluvia y un calor más intenso. Un calor promedio que llega hasta los 25, 26, 27 grados. ¿Ya? Hasta los 26 grados acá en Lambayeque llega en verano. 27 máximo. Pero en ocasiones los años supera los 30 grados. Vamos a suponer que puede llegar hasta 28, no más. Y decimos, hace mucho calor en Ferreñafe, en Chiclayo, en Moncepú, en Eten, en Pimentel, 29 grados, 30 grados. Pero en ocasiones en Lambayeque se produce un calor que llega a los 32, 33, 34 grados y ya no lo soportamos. Acá en Lambayeque no soportamos temperaturas que excedan los 33 grados, por ejemplo. Pero sí se producen en ocasiones esas temperaturas que llegan a 36, a 35. Y ahí ocurre el fenómeno del Niño, donde hay lluvias que duran horas. Y en Lambayeque no hay comúnmente esas lluvias y hay inundaciones. Por eso que se le llama un fenómeno, el fenómeno del Niño. Bueno, todo fenómeno también nos puede generar conocimiento, porque nos causa asombro, ¿no? Entonces, según los fenomenológicos, estudia lo que aflora como lo son los fenómenos. Es decir, nos produce asombro. Ya, escúcheme bien, nos produce asombro. Nos asombramos, decimos, ¿no?
Que nos asombramos con eso y pues a partir de ahí nos provoca el conocimiento. Por eso nosotros decimos que a partir de lo que podemos conocer, puede venir el conocimiento, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, decimos fenomenología. Se pueden agregar. Lo raro, el asombro, nos invita a conocer. Entonces decimos, ¿ya? Lo que sostiene la fenomenología, para decirlo de alguna manera. Lo raro, ¿ya? El asombro nos invita a conocer. ¿Ya? Fenomenología. Lo raro, el asombro nos invita a conocer. ¿Ya? Lo raro, el asombro, nos invita a conocer. Muy bien. Ahora sí, por favor, enfoquemos las que faltan. A ver, nos vamos hacia la derecha. A ver, disminuyan para que puedan. A ver, vamos hacia el lado derecho. Muy bien. Ahora sí, lo que dice intelectualismo y dogmatismo, por favor. Muy bien, déjenlo ahí. Voy a trasladar mi imagen para acá y decimos lo siguiente. Ahí están, escuelas filosóficas, formas de pensar. La escuela filosófica surge a partir de las formas de pensar de ciertos filósofos. Los filósofos no siempre se ponen de acuerdo. Muchas veces están en desacuerdo. Entonces, a partir de ese desacuerdo, los filósofos tienen distintas maneras de ver la filosofía. Y a partir de ahí surgen las escuelas. El intelectualismo, ¿ya? La escuela intelectual, o en tal caso, intelectualista. El intelecto tiene que ver con el ingenio. El ingenio para adquirir conocimiento. El ingenio para adquirir conocimiento. Bien, entonces, a partir de este ingenio, nosotros llamamos, ¿ya?, a la persona que usa la mente, usa siempre la cabeza como parte de su vida, usa la cabeza para dedicarse a algo, de lo que va a vivir. Entonces, a esa persona se le llama intelectual. Intelectualismo dice, realización del bien moral dependen del conocimiento que se tenga sobre él mismo. ¿Ya? La realización del bien moral, dicen los intelectualistas, solamente me refería al intelectual, a la persona intelectual. Ahora vamos a ver qué dice el intelectualismo. Realización del bien moral dependen del conocimiento que se tenga sobre el mismo. ¿Ya? O sea, en la medida que nosotros tengamos la seguridad de que el conocimiento es válido, entonces nosotros nos vamos a sentir realizados, ¿ya? En la manera como se pueda validar el conocimiento, es decir, cuando el conocimiento es fidedigno, el conocimiento es real, se tiene una cabal idea de que conoces, entonces a partir de ahí vas a poder actuar en la vida, ¿ya? ¿Está entendido? A ver, alguien, por favor. Alguien que diga, porque tampoco puedo estar hablando y no sé cómo vamos. Sí, profe.
A ver, yo verás, ¿se me está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, para la escuela intelectualista, la realización del bien moral depende del conocimiento que se tenga sobre el mismo. Es decir, cuando la persona tenga certeza de lo que está conociendo y que lo que conoce es válido, que el conocimiento que tiene de las cosas es cabal, que la persona conoce y puede manejar este conocimiento, puede valorar este conocimiento, la persona podrá aplicarlo en su vida y realizarse. La otra escuela, que es inversa al escepticismo, contraria al escepticismo, es el dogmatismo. ¿Ya? Es una doctrina estática. Se basa en hechos reales y es inversa al escepticismo. Es decir, el dogmatismo señala de que existe una realidad y que la realidad es, si tenemos una percepción de la realidad, esta es inamovible. ¿Ya? Lo que consideramos la realidad permanece ahí y no se mueve. ¿Ya? El dogmatismo es una doctrina estática, se basa en hechos reales y es inversa al escepticismo. Es decir, el dogmático no duda. Para el dogmático, el conocimiento, para el dogmático el conocimiento debe ser irrefutable. Por lo tanto, una vez que se validó como conocimiento, este no cambia. ¿Ya? Todo conocimiento, toda cosa que adquieres como conocimiento es irrefutable, debe ser irrefutable. ¿Ya? Debe ser irrefutable. No lo puedes refutar. Entonces, el dogmatismo señala que hay conocimientos irrefutables. Habla de conocimiento irrefutable. Dogmatismo. Conocimiento es irrefutable. ¿Ya? Lo tomado como conocimiento es irrefutable. ¿Ya? Mientras los escépticos dudan, el dogmático no puede dudar. ¿Ya? El dogmático no duda, no puede dudar en ningún momento. El conocimiento es irrefutable. Lo que es válido como conocimiento es irrefutable. Por eso aquellos que se cierran en algo se les llama dogmáticos. ¿Ya? Por eso aquellos que se cierran en algo se les llama dogmáticos. Y luego vamos a ver una corriente filosófica que es opuesta al dogmatismo, ¿ya? Y también opuesta al racionalismo, que es el empirismo. El énfasis en la experiencia como base del conocimiento. Yo tengo que ver algo, verlo en la práctica. Si ese hecho no lo observas en la práctica, no es conocimiento. La fuente de todo conocimiento es la práctica, para los empíricos. ¿Ya? La práctica se antepone a todo. Por eso dice la experiencia, podemos llamarle también la práctica. La experiencia es aquello que puedes percibir con tus 5 sentidos. Es el acto o hecho que tú puedes percibir con tus 5 sentidos. Eso es la experiencia. ¿Ya? La experiencia también nos lleva a decir esto, ¿no? ¿Qué te ha hecho hombre tan experto? La práctica. La práctica te vuelve diestro. La práctica te vuelve eximio. La práctica te vuelve experto. ¿Ya? Podemos hablar de la práctica como experiencia. ¿Ya? Por eso, al que conoce mucho y hace un trabajo netamente, no solo manual, pero demuestra la persona que sabe, que conoce, a partir de lo que puedes percibir con tus sentidos, es decir, a partir de la experiencia. Por eso es que le llamamos experto. A esa persona le llamamos experto. El tipo es experto. O sea, lo ha practicado tantas veces
lo ha hecho tantas veces que ya lo hace de manera excelente. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué conoce? ¿Por qué? Porque lo ha practicado. Entonces es un experto. Un experto. Bien. Vamos hacia abajo y ahí vamos a encontrar el criticismo. Pero, a ver, el criticismo. ¿Ya? Ahí tenemos el criticismo. Predominio del saber y la investigación para llegar a la verdad. Criticismo tiene que ver con crítico, ¿ya? Predominio del saber y la investigación. El criticismo tiene que ver con el espíritu crítico, ¿ya? Criticismo. El criticismo es lo que le llamamos espíritu crítico. Bueno, no necesariamente son sinónimos, pero tienen mucha relación. El criticismo se basa en el espíritu crítico de la persona. ¿Ya? Tiene que ver con la apreciación crítica. ¿Ya? El criticismo está vinculado al espíritu crítico que debe tener una persona. Es decir, nosotros, para llegar a la verdad, para considerar un conocimiento válido, auténtico y verdadero, tenemos que hacer una función crítica. Tenemos que gestar o hacer una función crítica. Por eso dice predominio del saber y la investigación. O sea, el conocimiento no está ahí para que lo mires simplemente. El conocimiento está allí para que lo analices, para que lo desmenuces, ¿ya? Para que te produzca a partir de ahí una reflexión crítica. Si tú no has investigado y no has comprobado, ¿ya? No has investigado y no has comprobado un hecho o una teoría, no llegas a la verdad y por lo tanto ese conocimiento no es válido o no es conocimiento. ¿Ya? Ahí está entendido. Bien. Otra que tenemos es el pragmatismo. A ver, vamos hacia la izquierda, por favor. Vamos hacia la izquierda. Vamos hacia la izquierda. Ahí está. Dice pragmatismo. Reducir lo verdadero a lo útil. Radica en la utilidad y el éxito. Pragmatismo tiene que ver con utilitario. ¿Ya? Dice reducir lo verdadero a lo útil. Nada más que lo útil. Solamente nos interesa la utilidad de algo. ¿Ya? Entonces el pragmatismo se reduce a lo utilitario, a la utilidad. Utilidad o utilitario. Yo tomo lo que me sirve, lo que puedo utilizar, lo que puedo aprovechar. Ese tipo es pragmático, dicen, ¿no? El pragmático se caracteriza por esto, por buscar la utilidad, por tener un sentido utilitario. Privilegia lo que le es útil o lo que es útil para llegar a un conocimiento. O sea, el conocimiento tiene que tener una función utilitaria. Tenemos que utilizarlo, si no está de más. Eso dicen los pragmáticos. Y esa es otra escuela. Bien. Ahora, por favor, vamos a reducirlo un poquito. Bueno, creo que ya lo habíamos visto, escéptico, ¿no? Sí, el escepticismo. A ver, vamos a hacer hincapié en el escepticismo. ¿Ya? Está basada en la duda y en contraponerse a algo. ¿Cuándo decimos que somos escépticos? ¿Ya? ¿Hacia dónde está el escepticismo? Muy bien.
¿Cuándo decimos que somos escépticos? A ver, dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que todos van a salir aprobados. ¿Sí? Todos van a salir aprobados, pero ¿cómo? No, yo lo dudo. No, vas a ver, no te preocupes. Todos van a aprobar. El gobierno va a decir que todos van a aprobar. ¿Sí? Y normal, ¿no? Y el profesor de matemática, el profesor Julio, ha dicho que no se preocupen ya en estudiar porque todos van a aprobar. No, no, que el profesor Julio, te preocupes. ¿No? Y ya no va a dejar tarea tampoco el profesor Julio. Dirá uno. Bien. El otro le responde, no, ¿sabes qué? Yo creo que lo que estás diciendo no es verdad. No, vas a ver que sí lo va a hacer. No, yo lo dudo. Yo lo dudo. Yo dudo que el gobierno finalmente diga que todos van a aprobar y también dudo de que el profesor Julio vaya a aprobar fácilmente a todos. Yo soy escéptico, ¿ya? Yo no doy por válido lo que tú dices. Al respecto, yo soy escéptico, es decir, que está dudando, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, pasemos a la otra imagen, por favor. Muy bien. Entonces, vamos guiándonos. A ver, esa parte justamente, amplíala, por favor. Bien, no sin antes explicarles lo siguiente. Vamos con los filósofos. ¿Cómo surgen los filósofos? Lo que conocemos ahora como ciencia filosófica viene desde el tiempo de los antiguos griegos, ¿ya? Con los inicios de la civilización occidental. Bien. Ahí dice, a ver, por favor, ¿dónde surge la filosofía? A ver, por favor, amplíalo. La filosofía se inicia en la antigua Grecia, ¿ya? A ver, un poco más abajo, perdón, más arriba, no, más arriba, ahí, amplíalo, por favor. Bien, a ver, vamos a explicarlo, ¿ya? No se preocupen, ya no lo muevan ahí, yo lo voy a explicar. Muy bien. A ver, chicos, entonces decimos lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a ver lo siguiente. Bien, les decía que la antigua filosofía surge en Grecia. Y surge a partir del asombro, según algunos filósofos. Pero los griegos tenían una idea distinta de la que tenemos hoy. Tal vez no tan, vamos a decir así, tan racional como lo que ahora nosotros tenemos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver acá, en este gráfico, cómo vamos a ir desarrollando esto, ¿ya? Bien. Bien, entonces ahí tenemos. Dice, filósofos buscan el arjé, dice, el arjé. El logos, necesidad, mito, arbitrariedad. Bien, dice, buscan el arjé. Los monistas. El arjé también, apeirón, es decir, el elemento básico que explica el origen del mundo. El arjé, el elemento básico que explica el origen del mundo, el origen de las cosas. Tales sostenía que toda la vida, todo se había originado en el agua. ¿Ya? Tales, Tales de Mileto, ¿ya? Tales sostenía que todo se había generado en el agua. Bien. Anaximandro en el apeirón. Anaxímenes, que el aire es el elemento principal que permite la vida. Existimos por el aire.
mientras que Tales decía que existimos por el agua, Anaximandro por el apeirón. Pitágoras le daba mayor importancia a los números. O sea que los números eran esenciales porque cuantificaban todo lo que existía. Parménides hablaba de el ser es. O sea, lo importante es lo que tú vivas y lo que tú pienses de ti mismo. Valoraba más la idea. Y Heráclito hablaba del fuego. ¿Ya? Heráclito de Éfeso. Sostenía que el fuego era el generador de vida y de todo, bueno, generador de vida, generador de realidad, es decir, de todo lo tangible, todo lo que observas. Heráclito decía que venía del fuego. Anaxímenes del aire y Tales del agua. Bien. Luego dejamos para más tardecito que es apeirón, lo que sostiene Anaximandro. Bien. A estos se les llama monistas, ¿ya? Son los filósofos monistas. Son filósofos presocráticos, ¿ya? Todos estos son presocráticos. Bien. Dentro de estos filósofos, ¿ya? Buscan también, a ver, los monistas tenemos la evolución, ¿no? Dentro de la evolución de la filosofía presocrática, la antigua filosofía griega, perdón, disculpen que me haya trabado, la antigua filosofía griega, están los sofistas, ¿ya? Y ellos hablan de el relativismo moral, ¿ya? Los sofistas hablan del relativismo moral, mientras que Sócrates habla del intelectualismo moral. Bien. Están los pluralistas. Plural viene de muchos. A ver, singular es uno, plural son varios. Entonces, nos hablan de los pluralistas, aquellos que hablan no de uno, sino de varios elementos. Los monistas, mono, viene de uno, ¿ya? Ellos sostienen que solo un elemento es esencial para la realidad, ¿no? Para apreciar la realidad, para conocer el origen de todo lo que tenemos, tenemos percibido por nuestros sentidos. Empédocles, ahí está, Empédocles, nos habla de que no es uno, sino 4 elementos los que han hecho posible toda la realidad perceptible, ¿ya? Toda la realidad que nosotros percibimos se constituyó por 4 elementos, dice Empédocles: tierra, aire, fuego y agua. Y Anaxágoras nos habla de Homo Amerias. También vamos a ver Homo Amerias. Y Demócrito, ¿ya? Demócrito nos habla del átomo. O sea, que la vida se originó por una unión de partículas pequeñas que se fueron constituyendo en las cosas que hoy observamos. Y que esa partícula pequeña no tiene división. Átomo significa sin división. Miren cuánto ya evolucionó el tema filosófico. Bien. Decimos que la filosofía surge en Grecia. Ahí van a ver geografía, socioeconomía, cultura. Eso quiere decir que la cultura griega nos aporta la filosofía. Bien. Entonces, todos estos, los pluralistas, los monistas y los evolucionistas, nos constituyen la filosofía antigua, la primera filosofía que fue la presocrática, ¿ya? La presocrática. El origen de la filosofía nos dice, ¿ya? El origen de la filosofía viene del mito. El mito es un pensamiento arbitrario. Y el logos, que es tratado. El tratado ya, el logos, el tratado, el estudio surge por necesidad. Necesidad de conocimiento.
conocimiento. Tengan, por si acaso, mucho oído para lo que estoy diciendo, porque no solamente el conocimiento que estoy impartiendo está acá, también en lo que digo y también lo que escribo, y se los muestro así. Bien. Entonces, nos vamos a un tercer gráfico, ¿ya? ¿Nos queda tiempo? Sí, nos queda tiempo. Nos vamos a un tercer gráfico. A ver, por favor, cambias de gráfico. Vamos con el tercero. Dice, el renacimiento de la filosofía clásica. Lo que hemos dicho es la primera parte. Vamos con la segunda parte de los filósofos. Y ahí los tenemos, ¿ya? ¿Para qué más? Dice, a ver, vamos retirando acá para que se pueda ver. Y déjalo ahí de ese tamaño. Dice, el renacimiento de la filosofía clásica supone una vuelta a la filosofía griega. Y tenemos los platónicos, ¿ya? Se conoce al auténtico Platón. El filósofo es Platón. De los aportes filosóficos de Platón surge la escuela platónica, ¿ya? Quien fue también alumno de Sócrates. Dice, fundación de una academia platónica en Florencia. Los platónicos fundan, en base a las ideas de Platón, una academia platónica en Florencia. Dice, se conoce al auténtico Platón. Autores, Marsilio Ficino y Pico de Mirandola. ¿Qué sostienen? Conciliar a Platón y Aristóteles, que fueron irreconciliables. Conciliar todas las religiones en una sola. Subrayar el carácter central del ser humano, ¿ya? Eso es lo que sostienen los platónicos, en base al conocimiento de Platón. Bien, por favor, hacia arriba el cuadro. Hacia arriba. A ver, chicos. Bueno, voy avanzando por mi cuenta. Luego tenemos a los aristotélicos. ¿Ya? Dice, investigación de la naturaleza. Niegan la inmortalidad del alma. Y sus autores son Jorge de Trebisonda y Charles Bollier. Y luego tenemos a los estoicos, los estoicos, los epicúreos y los escépticos. ¿Ya? Estoicismo, epicureísmo y escepticismo. ¿Ya? Parte esto de los tres grandes filósofos de la antigüedad, de la Grecia, que son los filósofos metódicos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los filósofos metódicos? A ver, hay presocráticos y hay postsocráticos. Sócrates marca una línea ahí, ¿no? Filósofos metódicos, o sea, que ya tienen métodos. Son tres. Estamos hablando de Grecia. Los metódicos. Y ahí tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces ahí tenemos los tres filósofos griegos más importantes, conocidos como los metódicos. A ver, ahí tienen ustedes, filósofos griegos metódicos, Sócrates, Platón
y Aristóteles. ¿Ya? Sócrates, Platón y Aristóteles, los más célebres, porque ellos ya hablan de la filosofía, pero una filosofía que parte de un método, es decir, de un método para alcanzar el conocimiento. Bien. A este señor Sócrates dijo algo muy célebre, que ha quedado para la posteridad. Sócrates dijo lo siguiente cuando se le preguntó cuál era la dimensión de su sabiduría. ¿Ya? ¿Cuál era la dimensión de su sabiduría? Y le dice, usted es un sabio. ¿Hasta dónde puede llegar su sabiduría? Y Sócrates respondió lo siguiente, solo sé que nada sé, para hablar de lo infinito que es el conocimiento. ¿Ya? Espero que no se desanimen por conocer con esto, ¿no? Porque si imagínense, ya les duele la cabeza con todo lo que se les imparte y que les digan que no conoces nada, entonces no se vayan a desanimar. Platón va a crear un método. Platón crea un método, pero también antes Sócrates crea otro método del que aprende Platón. Crea la mayéutica. ¿Ya? La mayéutica. ¿Qué trataba? De que haciendo una discusión, tú puedes tomar las conclusiones. ¿Ya? Entonces, las personas expresan sus ideas, se contradicen, pero al final la contradicción la contrastas y obtienes de esa manera el conocimiento. ¿Cuál era el método de Sócrates? Su método era la mayéutica. ¿Ya? El método de Aristóteles, de Sócrates era la mayéutica. Entonces acá ponemos Sócrates, método, la mayéutica. Sócrates y la mayéutica, es su método. Vamos a ver acá. Ahí sí tenemos, ¿no? El método de Sócrates es la mayéutica. Ese es el método de Sócrates para llegar al conocimiento. ¿Cómo llegas al conocimiento? Con la mayéutica. Es decir, armas una discusión de rompe y raja y de esa discusión tú ves cuáles son las ideas más convincentes. Por lo menos te das cuenta que no todos tienen la razón y a partir de ahí tú puedes extraer lo que resulta útil para llegar al conocimiento. Eso sin ser, a partir de una discusión sale la luz, ¿no? Eso es la mayéutica. Tú contrapones ideas diferentes para llegar a una idea con certeza. Ese es el método, la mayéutica. Y algo semejante a través de los diálogos, porque tiene su obra llamada Diálogos, Platón tiene su obra llamada Diálogos, es como se llega a conocer, ¿ya? A conocer lo que, bueno, a discutir lo que se conoce. Entonces, el diálogo es una conversación, pero es una conversación de posiciones contrapuestas. Y ahí está la dialéctica, que es el método de Platón. Ya, el método de Platón, la dialéctica. ¿Ya? Este es el método de Platón. De ahí tienen a Aristóteles, que es un filósofo abarcativo de la totalidad, ¿no?
El último es Aristóteles. ¿Mm? Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles, que también es un filósofo metódico, pero él aplicó método a todos los conocimientos, a todo conocimiento. ¿Ya? Entonces, Aristóteles es el que aplicará el método filosófico a todo conocimiento. Es el precursor del método científico. ¿Ya? Precursor de todo método científico. Anótenlo, no se vayan a olvidar. Aristóteles es el precursor del método científico. Ahí tienen Aristóteles. Bien. Hay otro filósofo como Epicuro, ¿no? Como Epicuro, que también es otro filósofo. Bien, continuamos y acá vamos a ver qué pensaban los epicúreos, ¿no? Vamos a ver qué pensaban los epicúreos. Bien, entonces, también junto con una filosofía, por ejemplo, Platón sostenía que todo era producto de la idea que nosotros teníamos, ¿ya? El mundo existe porque tenemos la idea de que existe, es lo que sostenía Platón. Hay otro señor que no lo ve así, ¿no? Epicuro, ¿ya? Epicuro de Samos, a ver, habla del hedonismo racional y el atomismo, ¿ya? También, bueno, en griego sería, bueno, epicuros, ¿no? Epicuro le decimos ya castellanizado. Bien, bien, la escuela se llama epicureísmo, ¿no? Y su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo, ¿ya? Y vamos acá con Epicuro y vamos a ver qué es hedonismo racional. Bien. El hedonismo tiene que ver con el placer. Es decir, la persona se guía por el placer. Hedonismo. ¿Ya? Bien. Hedonismo racional. Es decir, todo aquello que podemos tocar, todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿ya? Cuando nosotros buscamos aquello que satisfaga nuestros sentidos, pero lo hacemos de manera racional. ¿Ya? Entonces, nosotros, el ser humano está para satisfacer sus necesidades. O sea, lo que le impulsa al conocimiento es satisfacer sus necesidades, pero desde un aspecto racional. Usar la razón para satisfacer sus necesidades. Bien. Y el atomismo nos habla de una teoría filosófica que aparece en la antigua Grecia, que el universo está constituido de partículas pequeñas conocidas como átomos. Bien, entonces, Epicuro nos habla, ¿ya?, de que la fuente del conocimiento, para llegar al conocimiento, tiene que haber una necesidad. Satisfacción de necesidades y la razón
conducen al conocimiento. Entonces, ¿qué dice Epicuro? Que la satisfacción de necesidades materiales y el uso de la razón a la vez nos llevan al conocimiento. Es un filósofo materialista. Eso es Epicuro. Ya, esto es Epicuro. Ya. Esto es Epicuro. Muy bien. Sí lo anotaron, ¿verdad? A ver, lo vuelvo a mostrar. Nos dice Epicuro que la satisfacción de necesidades materiales y a la vez el uso de la razón nos llevan al conocimiento. El conocimiento surge de la necesidad de satisfacer las necesidades materiales. Cuando tenemos la necesidad de satisfacer una necesidad, entonces surge el conocimiento. Y ese es el conocimiento válido. ¿Ya? Epicuro. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? A ver qué dice Jennifer o Justina. ¿Cómo van? No, profe. No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, de aquí yo ya este fin de semana estoy elaborando los tests que van a ser como exámenes trimestrales y también a la par los voy cotejando con sus evidencias. Por favor, de preferencia, háganlo a nivel manuscrito, ¿ya?